Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Bueno, acá yo terminando el día de atender, así que me hice ahora este espacio para poder empezar a... Hoy tengo ganas de hablar un poco de el recurso de la espiritualidad como acompañamiento, como fusión, como integración con un proceso psicológico, de autoconocimiento, cómo pueden ir de la mano y al menos cómo eso fue y es en mi experiencia. Quiero decir que me llevó y me sigue llevando un gran desafío personal hablar de esto, ¿no? Es algo muy personal, pero sé que a muchas otras personas también les pasa, entonces también estoy en un momento donde quizás no hablo con tanta profundidad del tema, pero me animo mucho más a hablarlo. Creo que producto de mi formación, o sea, sí, de mi formación académica como psicóloga, em, hubo como una especie de creerme una creencia que está muy difundida, que tiene que ver con que la ciencia y la espiritualidad son dos ramas no compatibles. Y quizás después de haber escuchado muchas veces a voces de, entre comillas, de autoridad, profesores, pedagogos, otros colegas y demás que tal vez hablan desde este lugar como de que cualquier cosa que está por fuera del área de lo que no tiene una evidencia científica no es compatible entonces con la ciencia, incluso como si no fuera tal vez mmm, funcional, a veces hasta incluso se lo puede como mezclar con la ética profesional, como que no se estaría siendo ético al integrar la parte más espiritual. Creo que una parte de mí fue como ganando mucha inseguridad en la carrera al respecto de hablar de mi costado que no tiene que ver con la ciencia, sino que tiene que ver con lo espiritual, si es que realmente estas dos disciplinas se pueden separar. Yo creo que en el interior de mi congruencia no se pueden separar, en verdad. Sinceramente son dos, son como las dos caras de la misma moneda en el fondo para mí, pero entiendo que vivimos en un mundo de mucha dualidad donde parece que van muy separadas. Entonces, un poco este video también está para mí misma, para poder animarme a seguir como adueñándome de este lugar, de esto, y en segundo lugar para instar o inspirar a otros profesionales o a otras personas que tal vez compartimos como la profesión o no, pero a poder empezar a naturalizar y no demonizar que los profesionales de la salud o de cualquier otra profesión podemos y tenemos derecho a ser espirituales y cual sea la espiritualidad que cada una de las personas elija, porque habrán espiritualidades de diferentes órdenes, ¿no? Entonces, primero sincerarme al respecto de esto, ¿no? Que realmente ha sido un camino, pero muy difícil, realmente, eh, poder hablar de esto. Todavía sigue siendo muy desafiante, pero es muy parte de algo de mi esencia muy grande también. Entonces, es como casi ridículo no admitirlo para mí, en mi interior, ¿no? Esto es como muy, muy mío y muy personal. Y acá me parece como que está bueno quizás empezar diciendo que yo tengo una fuerte conexión con todo lo que tiene que ver con
lo metafísico, lo que va más allá de la física. Obviamente esto para mí es un interés profundo muy grande desde chica, y si bien mis padres no han sido ni demasiado, es decir, son católicos, pero no han sido de una naturaleza ni ortodoxa ni muy practicante tampoco. Sin embargo, desde muy chica yo creo que era más, como más practicante que ellos. Me gustaba mucho el hábito de rezar, el hábito de protegerme, el hábito de poner en manos de algo más. Cuando tenía alguna pruebita en el colegio y era muy chica, tenía mi propio altar en mi habitación y bueno, rezaba, ¿no? Me ponía en manos de ese algo más, de esa inteligencia más divina, que algunos llaman Dios, otros llaman el universo, otros llaman fuente. Em, y bueno, con el tiempo, por supuesto que esto fue como cambiando. Yo no considero pertenecer a ninguna religión, pero me considero una persona absolutamente devota y espiritual. La verdad es esa. La espiritualidad es un, un bálsamo de sanación absolutamente poderoso en mi vida y también en mi profesión. Porque quizás no lo digo explícitamente y no lo creo necesario. O sea, ahora estoy hablando de esto porque lo siento y porque me parece que tiene una intención. Pero si no, yo lo vivo realmente y lo vivo también en mi profesión, aún no diciéndolo. Hay una película que yo no me acuerdo ahora si se llama eh, Manos Milagrosas, me parece. Después lo tengo que chequear, pero es la historia de... Es una historia basada en hechos reales de un cirujano que realiza una famosa cirugía donde separa los cuerpos de dos personas siamesas. Em, y a lo largo de la película, a mí me llega muchísimo de esa película, como él, siendo una eminencia, siendo una persona que es que está muy preparada para hacer lo que hace, que está en el alto desafío de encarar una cirugía altamente desafiante también para su trabajo, algo que nunca se había hecho. Eh, en la película él se encomienda a ese algo más, ¿no? Se pone en manos de ese algo más. Y a mí me parece de una humildad tan radical cuando lo vi. Me enseñó mucho porque hay lugares, creo yo, hablo de mi profesión porque es lo que conozco, donde más allá de las teorías, más allá de la escucha, más allá de todo lo que me pueda como acompañar en mi saber, en mi profesión, en mi humanidad, en mi intención de ayudar, hay un algo acerca de el misterio de la vida de la persona que estamos acompañando que realmente es única, es misteriosa. Hay un punto donde siempre se está tejiendo lo singular y lo propio de cada persona y de esa persona en vinculación con su mundo interno y su mundo externo. Entonces, para mí es vital poder ponerme en manos de algo más realmente. Eh, Creo que eso una pata fundamental también de mi trabajo. Y creo que también es una práctica que se muscula día a día, porque no se crean que no caigo en querer ayudar de más, en querer resolver de más, en querer como apropiarme de ciertas cosas que no están en mi control ni siquiera.
Y, y yo creo que la fe me fortalece para entender que hay muchos asuntos que son los asuntos, hay una autora que dice son los asuntos de Dios, ¿no? Son los asuntos que no están en mi control, ni en el control de, ni siquiera de, tal vez de la persona que está implicada. Entonces, eh, es como reconocerlo, creo que es muy, al menos en mí, desde mi lugar humano y profesional, se siente como un respaldo, se siente como un apoyo. Bueno, al menos acá yo siempre pienso y siempre lo digo, cuando algo se siente demasiado marañado, demasiado que le has dado vueltas y no encontrás la respuesta, ponelo en manos de algo más. Rendite, pero en el buen sentido, no de rendirse, de no seguir intentando, rendirse al misterio, rendirse a correr a la parte de la mente que intenta seguir resolviéndolo en su única forma de operar, que es muy lineal y repetitiva, y en el poder soltar nuestros asuntos que no se resuelven, que ya hicimos lo que había que hacer, que ya hicimos más de lo que teníamos que hacer y no camina, no camina, ponerlo en manos de algo más. Creo que ese puede ser un recurso y lo quería compartir. Em, de hecho, me estoy acordando también de una, no me acuerdo, lo leí me parece recientemente en algún libro, sí, me parece que fue en un libro que habla de como de toda la relación de la dopamina hoy en día en nuestra sociedad y la médica que es la autora del libro a una persona que trabajaba, ella trabaja con personas que tienen consumo problemático y con una persona que sufrió una adicción, em, le daba, o sea, describía todo el caso como todas las intervenciones, todos los recursos que ellos venían aplicando, todos los intentos de esa persona por poder vencer a esa adicción, por poder poner su voluntad antes que la adicción. Y ella cuenta ahí en esa historia que en un momento le dice, ponete de rodillas, creo que era así, pero era como hasta hacer un gesto corporal de ponerte de rodillas y, y rezá o pedile a Dios, algo así era la consigna que ella describía que le había recomendado, ¿no? A este paciente. Y fue llegar a ese punto final en donde no es que se salvó, por supuesto, pero que cuando lo leí yo sentí que era como realmente llegar a un punto de un punto en donde no sé bien qué palabra ponerle, pero no es una justamente un acto de rendición del darse por vencido que podríamos como rápidamente interpretar en nuestra mente. Tampoco es seguir intentándolo desde el mismo libreto. Siento que es como una tercera opción eso, que se abrió a algo más. Y creo que si vos del otro lado que me estás escuchando también sos una persona de fe, vas a entender lo que te digo. No sé si de acá, ¿no? Pero como de acá, me parece. Y bueno, y les quiero contar también que tengo una práctica que para mí es muy hermosa, que me la recomendó mi, quien fue mi maestro de Reiki cuando yo era chica, allí por mis, no sé, 19, 20 años se me ocurrió estudiar Reiki y bueno, fue un momento que para mí fue de mucha
de mucho apoyo emocional, porque más allá de ir a aprender una técnica, compartía muchos ratos con otras personas que también estudiaban y veíamos películas de cine más espiritual y reflexionábamos y hacíamos rondas de lectura de física cuántica. Una época de mucha avidez espiritual que recuerdo qué hermosos se sentían esos primeros textos, esas primeras aproximaciones al mundo de lo espiritual desde lo cuántico, desde esta mirada que quizás no está tan relacionada a lo religioso, pero sí más a lo espiritual. Y, y me acuerdo que ahí nuestro maestro de Reiki nos había recomendado, ni siquiera nos recomendó, nos contó un poco su experiencia de que él había empezado a apropiarse de una práctica que era viajar, eh, pero decía, no, yo no viajo más como turista, decía él. Empecé a hacer viajes de conciencia, viajes que realmente estén conectados a puntos del planeta, de nuestro planeta Tierra, que tengan un significado palpable en lo energético, en lo espiritual, en lo simbólico. eh, y él decía, porque realmente hay tanto en ese sentido por recorrer y es tanto lo que puede llenarnos viajar desde ese lugar que, que dijo, yo no hago más viajes como de turista. Y a mí me pareció, en ese momento que tenía todavía toda como también ese fulgor adolescente, creo que me encantó escuchar eso y me lo apropié también. No es que dejé de viajar como turista, porque me encanta viajar como turista. Amo viajar como turista, conocer los lugares más turísticos, comer las cosas más turísticas, me parece un planazo. Pero también empecé a tomar esto, así que no fue mucho después de eso que decidí hacer mi primer viaje, mi primer retiro espiritual. Eh, mi mamá estaba, mi mamá estaba como muy asustada. La verdad que me rebancó igual, ¿eh? No es que, uy, fue tremenda. Me rebancó, pero estaba asustada porque me decía, ¿a dónde vas a ir? No sé qué. Encima en ese momento todavía no había redes sociales, entonces había encontrado en internet un retiro que organizaba, un maestro de Reiki también, entonces con una propuesta Capilla del Monte. Yo estaba prendía fuego de entusiasmo y yo estaba segura que tenía que ir. Mi mamá me pidió si podía hablar con la persona que impartía este retiro para ella quedarse tranquila de que no estaba yendo a una secta, de que no estaba yendo como a un lugar peligroso y demás. Yo accedí y, y bueno, ahí tuve mi primer viaje espiritual a Capilla del Monte. Fue una época espectacular de aventuras espirituales donde bueno, yo conocí un montón de otros potenciales en mí, además de lo que tenía que ver con la psicología, un montón de intereses, eh, conecté mucho con muchas personas, eh, caí en muchas ilusiones también de la espiritualidad más New Age, que más adelante después las fui como revisando, madurando, creciendo, pero hoy así en perspectiva es algo divino. Y Capilla del Monte fue un lugar al que fui muchas veces, muchas, eh, en esta serie de viajes donde iba con la misión de conectar con el lugar, con puntos energéticos y demás, y de poder recorrer un poco más de eso que está detrás de lo que normalmente está en el ranking de lo más turístico. Esto que esto es una pasión enorme que tengo y que la verdad es que se sigue sosteniendo. He viajado sola, he viajado después con otros grupos de amigas que se fueron formando ahí en esos retiros. He viajado después eh, a otros nuevos retiros con nuevas personas.
Em, tengo, tengo amistades que han quedado, tengo otras personas que quizás ya no hablo, pero a las que les tengo mucho cariño. Y, y hace más o menos 3 años que tuve una gran atracción por Inglaterra. Me empezó a llamar mucho la atención espiritualmente, porque estuve trabajando mucho en lo personal, en mi propia energía femenina. Después de haber dejado un trabajo que para mí ponía mucho de donde yo estaba como liderando un proyecto psicológico más a nivel organizacional, y me requería mucho de mi energía más masculina, más de mi época como de liderar proyectos. Después de eso vino como una especie de sensación de no saber, de sentir que había llegado a hacer cosas muy, muy lindas, muy ambiciosas en mi trabajo, pero que no me llenaban en algún lugar, o que me llenaron por un rato y después otra vez me encontraba con una especie de vacío. Fue ahí que empecé a descubrir ese lugar más de mi energía femenina sagrada, que no tiene que ver con lo genérico, sino con esa dimensión de nuestro ser, seamos hombres o mujeres, que tiene que ver con lo receptivo, que tiene que ver con el poder estar, con el poder ser, con el poder recibir, alojar, ser vasija espiritual y psicológicamente hablando de la vida, sin intentar estar todo el tiempo en el lado masculino, de intentar precisamente penetrar la vida todo el tiempo, de tener que accionarla, de tener que iniciarla, de tener que ir a la conquista, de tener que lograr las metas, de tener que tomar acción, lugar que había sido muy cómodo para mí durante mucho tiempo. Fue ahí que me encontré un libro que me parece maravilloso y se lo recomiendo mucho, especialmente a mis consultantes mujeres que muchas veces por resonancia estamos o hemos estado en caminos muy parecidos. Se llama, es de Maureen Murdoch este libro, y se llama Ser Mujer. Y ahora me quise hacer la interesante con el libro y me olvidé cómo se llama. A ver, lo estoy googleando. Sí, se llama Ser Mujer, un viaje heroico, de Maureen Murdoch. Ser Mujer, un viaje heroico. Librazo, librazo. Para las que les gusta todo lo vinculado a la psicología junguiana, el análisis junguiano, la psicología femenina, la integración de la energía femenina y masculina. Es espectacular el libro y a mí me acompañó mucho en esa transición de salir de un lugar donde yo trabajaba de una manera muy masculina y donde me estaba encontrando que había una parte de mi ser que me estaba pidiendo fuertemente poder empezar a hacer algo distinto. No sabía qué, no sabía ni qué ni cómo, pero algo me pedía hacer algo distinto. Y en este libro, que justo también en sincronía con eso, eh, había yo asistido a un curso de arquetipos de diosas griegas en nuestro inconsciente. Básicamente lo que este libro explicaba es que muchas mujeres que tenemos como el arquetipo inconsciente
de ser la diosa Atenea, que es, si se remontan a la lectura un poquito de lo que significó Atenea, Atenea representa ser la hija del padre que libra con él la estrategización de las batallas, ¿no? Es como que ella como hija de su padre es alguien en quien su padre confía, le deposita también todo este legado de ser la hija sucesora de ese lugar que él tiene de poder, ¿no? Entonces, este arquetipo de ser hijas ateneas nos coloca en un lugar de haber aprendido a ganarnos una especie de lugar en nuestra identidad, en nuestro lugar como pertenencia, de aprender a hacer las tareas a la manera masculina, es decir, a la conquista, al poder ser esa trabajadora tremenda, exigente y de alto rendimiento, ser líder, ser jefa, ser CEO, ser como espectacular en el trabajo. Y en este libro se recopilan un montón de casos en donde se ve como muchas mujeres alcanzan cierto éxito en su vida, alcanzan un punto que en algún momento era la cumbre y terminan con esta sensación de arrasamiento interno, con el cual me sentí muy identificada en esa época. Entonces, el libro va hablando de cómo el femenino se va empezando a presentar de maneras que al principio asustan, porque se empieza a revelar en sueños, se empieza a revelar en sensaciones corporales, en una sensibilidad que se empieza a abrir, una sensibilidad desconocida hasta el momento, mucha emoción, mucha sensibilidad, mucho estar a flor de piel, en confusión, en esta cosa de esta crisis identitaria de, bueno, ¿quién soy? ¿Soy realmente todo ese éxito, todo ese prestigio, esa cumbre que sostiene las medallas de lo masculino, que pensándolo en términos simbólicos, son el poder, son el estatus, yo en mi caso, por ejemplo, para mí tenía tremendo sentido todo lo que era el prestigio académico y universitario, todo lo que tenía que ver con los lugares de renombre también en ese sentido, eh, todas conquistas que están pensadas bien desde la perspectiva patriarcal. Y que ese femenino, que es imposible de matar en nuestro interior, especialmente como mujeres, empieza a reclamar su lugar y su soberanía. Primero de maneras que son desbordantes tal vez, porque si estuvimos muy masculinizadas, empieza a ser una forma como un tanto que asusta y desespera, porque de repente podemos tener cansancio, hay mujeres que lo viven con depresión, hay mujeres que lo viven con crisis muy fuertes en su vida o en sus relaciones. En fin, este libro te invita a hacer un viaje de exploración muy profunda y a mí me llevó a ir cambiando y sigo cambiando. Lo leí 3 veces ya el libro, porque se convirtió en uno de mis libros favoritos de estos últimos años. Eh, te va invitando a hacer un viaje hacia recuperar ese femenino perdido, a poder reconciliarse con todas esas actividades del femenino que son pisoteadas por el masculino patriarcal. Ejemplo, hoy que está tan de moda la cerámica, ¿no? Los cursos de cerámica es un ejemplo clarísimo de el femenino reclamando su lugar, ¿no? Como todas las actividades del ser, del cuidado, de el regar, del nutrir, del brindar como toda esta leche materna, pero en forma de fertilizar con el afecto que tenemos las mujeres y todos los seres en su dimensión femenina, pero las mujeres más todavía,
¿Cómo podemos todavía volver a recuperarlo sin pensar que esas son cosas que no tienen utilidad, que no tienen un fin, que no tienen rédito económico, que no tienen estatus, que no tienen reconocimiento? Ese lugar es la visión masculina que tanto tiempo aplastó al femenino. Entonces, esto está muy relacionado también para mí con esto espiritual que no podemos o no puedo, me voy a poner yo en primera persona, o no pude hablar durante tanto tiempo, porque es como el masculino tiene que hablar desde la ciencia, desde lo predecible, desde lo que se mide, desde lo que es exacto, desde lo que tiene estatuto, desde lo que tiene bata blanca de poder, ¿no es cierto? Y lo femenino, que tiene que ver más con tal vez ese susurro espiritual, es peligroso, me sale decir. Ni siquiera ya es como inexacto o abstracto, es peligroso, es peligroso. Y piensen acá la cantidad de memorias inconscientes que se alojan también en nuestro cuerpo, de haber vivido persecuciones muy violentas en la historia, como mujeres medicina también, que hemos sabido ser en otras vidas, me animo a decir, o incluso en llevar en nuestras células el dolor de nuestras ancestras, que tal vez fueron, además de perseguidas, minimizadas, invalidadas en otros saberes que van por el orden de la intuición, de la conexión con la tierra, de la conexión con la sabiduría interna, con la naturaleza y no solo con la mente y lo que se mide. Eso también es importante, pero no es lo único que existe, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a lo que les estaba contando, se me abrió un interés muy grande por Inglaterra hace 3 años y sentí un llamado interno muy grande a visitar las tierras, especialmente algunas zonas en particular que se dice remontan a las memorias de como si fueran el chakra cardíaco de nuestro planeta Tierra. Así que mañana emprendo viaje después de haberme preparado por bastante tiempo, preparado y no preparado, porque mi parte más como controladora se estuvo preparando bastante y después otra parte estuvo practicando no prepararse para este viaje, para abrirse a lo que sea que va a presentar, pero mañana me voy a visitar Glastonbury y tiene un significado tremendo para mí. También en el femenino, en todo este poder habitar esta espiritualidad sin miedo, o con miedo pero habitándola igual. Así que lo comparto porque para mí mañana es una suerte de peregrinación desde mi alma y, y compartirlo me da también la certeza de que me estoy posicionando cada vez más en lo que para mí es muy importante y es que ciencia y espiritualidad no son dos cosas separadas, no son dos cosas antagónicas, sino que son las dos caras de la misma moneda. Así que si esto te sirve de testimonio, amo la ciencia, porque en un momento tuve mucha pelea con la ciencia, en otro momento tuve mucho pelea con lo espiritual, y este es un momento donde, gracias a mi proceso personal, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a varios factores, estoy en un momento de mucha integración. Hay mucho todavía que me queda por limpiar de miedos, más creo que estar pudiendo hablar de esto era algo que antes era imposible. Amo a la ciencia, me parece algo que me atrapa, me encanta, y, y mi devoción por la espiritualidad es absoluta y cada vez más. Así que esta también es una parte de mí y quería compartirla. Les mando un abrazo inmenso a las personas que escuchan. Cuéntenme
si resuenan con este contenido, sus experiencias entre la espiritualidad y la ciencia. Y si sos profesional y me estás escuchando y estás con miedo a desplegar esta parte de vos, te animo, porque en realidad hay muchas personas hoy esperando más profesionales que podamos integrar las dos aguas y no dividirlas. Hay muchas más personas de las que crees que están esperando esa integración, porque separación hay mucha, demasiada. Y creo que se vienen vientos de cambio, ya desde después de la pandemia más aún, pero animo a que podamos también hablar de estas integraciones de lo que aparentemente son polaridades y no lo son. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.